Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Ángel Ramos. Sí, ¿se me oye? Sí. Vale, pues a mí me toca hablar de la humildad, así está en el programa. Entonces, lo que hay que decir es que yo he estado mirando así cosas de los santos, pero claro, hay tantos santos, pero hay una cosa que es común, y es que todos los santos la han vivido, ¿eh? Es pública voz y fama, se dice siempre en las causas, en los procesos de canonización, de beatificación, que era humilde, ¿no? Entonces, ¿y por qué este requisito? Pues porque es como el humus, lo de la tierra, que si es buena da mucho fruto, lo dice la gente del campo, agua y basura, cosecha segura. O sea, si hay naturaleza, con un poco de gracia sale una maravilla, ¿no? Entonces hay que decir primero que la humildad habla de humillarse, ante el poderoso, ante quien es más, y el que es más es Dios. Si dijéramos eso de los hombres, pues uno se dejaría doblegar por otro más fuerte, y entonces sería un pusilánime, un pobrecito, ¿no? Que se deja abusar. Pero quien dice, por ejemplo, como la Virgen, aquí está la esclava del Señor, si es del Señor, Dios todo lo engrandece, porque Dios es distinto al mundo, ¿no? En cristiano resulta que el poder, el que tiene el poder es el bueno, solamente hay uno bueno, ¿no? Por eso nosotros somos ingenuos con Dios, nosotros hacemos genuflexión, nos arrodillamos ante Dios, no nos arrodillamos ante otra gente, sí, ante Dios sí. Entonces, cuando uno se pone de rodillas es cuando es verdaderamente más grande, ¿no? Es lo que dice el Bautista, él tiene que crecer, o lo de San Pablo, ¿no? Ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Entonces esa persona se salva de la ruina, porque también hay que decir eso, ¿no? Que hay una seducción del poder y entonces cuando uno doblega a los demás es que se queda solo, porque es lo que yo diga y entonces se cortan todas las aportaciones y es el gran batacazo, ¿no? Eso es lo que a veces pensamos que hace Dios con nosotros, que es contrario al hombre, ¿no? Pero no es así. Él sube al hombre, hay un endiosamiento malo, que es el de Adán en el paraíso, que se pega el batacazo, y hay un endiosamiento bueno, que lo llaman los orientales la teosis, ¿no? Seréis dioses, es verdad, ¿eh? Y entonces Dios sueña con cada uno de nosotros, ¿no? Y desde lo eterno nos ve en construcción, pero la iglesia, que es pues ahora pues esta ciudad terrena con sus cosas y tal, pero en el cielo es la Jerusalén celeste, dorada, llena de joyas, Jerusalén del cielo. También alguien tuvo, por ejemplo, una visión, fíjate, de los franciscanos. Esto creo que aparece en las florecillas, que ellos iban con andrajos prácticamente, ¿no? Pero los dios príncipes del cielo eran San Francisco y San Antonio de Padua, ¿no? Sus hábitos relucían de hermosura, ¿no? Y creo que a propósito de San Francisco fue, no sé si era San Maseo el que le preguntó, bueno, ¿y por qué tú y no otro, ¿no? Y entonces San Francisco, muy humilde, dice, es que Dios no encontró otro más vil e imperfecto yo donde mostrar su misericordia, ¿vale? La miseria, la misericordia, ahí está la humildad, ¿no? En el ponernos en manos de Dios, ¿no? Y es lo que dijo una vez Sacerdos de Francisco Borja, que firmaba Francisco pecador. Y los otros decían, hombre, pero es que él se veía así. Y eso es ver. Entonces hay una primera definición de humildad que sería la de Santa Teresa, que es caminar en verdad, ¿no? Entonces hay que decir que esta virtud en principio no es teologal, sino que es una virtud humana y viene de la templanza. O sea que el santo, de alguna manera, no se pone ni se pone más ni se pone menos, simplemente se pone tal cual es delante de Dios, ¿no? Y aquí hay un defecto que tenemos todos y es que queremos siempre aparentar. Bueno, pues os cuento un pasaje del Evangelio para que veáis un poco la cosa, ¿no?
a Jesús siempre le iban pidiendo cosas, pues cúrame esto, y hay uno, vienen los judíos y le piden, nos tienes que hacer este favor porque es que se lo merece. Es que además es que tiene un amor a nuestro pueblo, es que nos ha hecho una sinagoga. A Jesús todo eso, lo que le impresiona es cuando viene el personaje en cuestión, que ya sabréis que es el cinturón, el centurión, perdón, y es que le dice, no, no vengas a mi casa, no vengas a mi casa porque quedarás impuro, que es como los leprosos, había una impureza ritual, igual que los pecadores, las prostitutas, tú no puedes ir con esa gente, ¿no? Porque yo soy un goyín, yo soy un pagano, y entonces soy un odioso romano, entonces... Pero fíjate después qué bueno, ¿no? Lo que dice es que tú eres poderoso y él se pone, dice, yo tengo mando y lo que digo, pues eso se hace, ¿no? Y tú eres poderoso, ¿vale? Y además eres bueno porque es que mi siervo sufre mucho, entonces es esta la cuestión, ¿no? Y yo creo que aquí se dicen las dos cosas, el Kyrios, el Kyrie eleison que decimos en la misa, por ejemplo, no solamente es cuando vamos a comulgar, Señor ten piedad, Señor ten piedad, sino el Kyrios es el único Señor, el verdaderamente grande, y eleison es ten misericordia, como lo de el otro domingo que era Bartimeo que le decía, eleison, ten piedad de mí, ¿no? Y entonces pues es esto, ¿no? La compasión. Entonces, qué bueno también que esa oración, esa humildad consiga parar a Cristo. Os voy a poner una comparación que pone Santa Teresa respecto a la humildad. Dice que es del ajedrez. Dice, igual que la dama del ajedrez pone en jaque al rey, pues aquí la dama humildad pone en jaque al rey celestial, ¿no? O sea que ser humilde es esto, ¿no? Y la que decía ella era ponerse en la verdad de lo que uno es, ¿no? Y aquí, para la gente que hoy no está de moda esta virtud, claro, cuando tú ves las cosas de lejos, pues, por ejemplo, ves una montaña y la ves pequeñita. Y dices, pues vaya una birria de montaña. Te vas acercando y claro, que se te va haciendo cada vez más grande. Hay gente que desprecia las cosas de religión, pero cuando tú te pones dentro del misterio y ves algo que hace Dios, entonces te sobrecoge. Es lo que le pasaba, por ejemplo, pues a Pedro cuando hizo la pesca milagrosa, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Te has equivocado. O sea, es así, ¿no? Era un pescador, era un profesional, pero después se ve pecador porque aquello es muy grande, es que le supera, ¿no? Es esto, ¿no? Y entonces, para que veamos nuestra nada, cojo también la teología de la nada, ¿vale? Esto, a ver si lo pilláis, que no sé si estáis muy dormidos o qué, pero es de Santa Catalina de Siena. La tesis dice eso, ¿no? Yo soy criatura, entonces, por mí mismo, ¿qué soy? Por mí mismo, nada. ¿De dónde proceden las criaturas? De la nada, ex nihilo. Nos creó de la nada, ¿no? Y por el pecado en que me convierto, ¿en qué se convierten las criaturas? En nada. Y por eso dijo Pablo que el precio del pecado es la muerte, y por eso dijo el Señor, sin mí no podéis nada. O sea, sin Él no podemos ni siquiera existir. Y solo tenemos vida en Él y por Él. O sea, que cuando uno dice humildad, está diciendo dos cosas. Está diciendo que Dios es muy grande, por eso me arrodillo, ¿no? Y estoy diciendo que yo dependo de Él. Esta es la cuestión, dependo de Él, como de un hilo, ¿no? Entonces, con Cristo todo se puede y la humildad lo que hace es que, pues que nos eleva, nos engrandece. Es como el Capitán América, que es un enclenque que le meten en la máquina y el tío se infla por todos los lados y le crece el valor al Capitán América. Bueno, pues eso. Pues entonces ahí los santos no es que sean poca cosa, al contrario, emprenden obras incluso es que les sobra audacia. Por ejemplo, yo me acuerdo de San Damián de Molokai, ¿no? Se va allí a la isla de los leprosos, ¿no? O los mártires que van al cadalso, ¿no? O, por ejemplo, la osadía, sin ir a los extremos de la sangre, ¿no? San Juan Bosco, por ejemplo. San Juan Bosco no tenía ni un duro, ni un clavel en el bolsillo, pero decía, yo voy a levantarle una basílica al Sagrado Corazón de Jesús. Y todos los obreros le decían, sí, hombre, guapo, ¿y con qué dinero? Y entonces se levantaba esa basílica. En el Tibidabo de Barcelona, por ejemplo, los niños se quitaban de los chuches para para apoyar la causa, y ahí está, ¿vale? Entonces, y donde tú piensas que no va a haber nada, pues la Madre de Calcuta, una mujer sola, ¿eh? El día de la Virgen del Buen Consejo, allí se fue con otra y le dice, aquí tienes a los niños, mira, tú eres la Virgen María, ese es el niño Jesús, ala, ves allá. Y eso que desprecia a la gente, que hace una monja ahí perdida en la India, ¿no? Pues al final el premio Nobel, hablando a los grandes de la tierra, es eso, ¿no?
Y entonces, pues estamos en la cuestión esa. Hombre, para hablar de humildad, pues es que es el mismo Dios que se ha hecho hombre, es la Virgen María. De Jesús, por ejemplo, Santa Clara de Asís decía, Jesús pobre, pero pobre quiere decir eso, humilde, pobre en el pesebre, en su vida, desnudo en la cruz. San Bernardo decía que bebé, dice, Adán le dio el privilegio de nombrar a todos los animales, a la creación, o sea, era el rey de la creación. Sin embargo, Dios que se hace bebé no puede decir ni el nombre de su mamá, mamá, no puede decirlo. Fíjate qué humildad, es el misterio de la kenosis, ¿no? Esto es que a mí me conmueve, ¿no? Porque hay, entre los suyos, por ejemplo, estaba incluso ese veneno, ¿no? El de ser el primero, el de ser trepa y tal y cual, ¿no? Hay dos gestos que a mí me conmueven de Jesús. Uno es el de la toalla, la revolución de la toalla, se pone a los pies y tanto obedeció el último lugar que nadie se lo pudo arrebatar y basta al siervo ser como su señor, y ahí está Pedro, siervo de los siervos, intentándolo, ¿no? Y el segundo gesto también a mí me gusta mucho, que es Jesús va adelante en el camino, detrás está el debate, y cuando llegan a casa dice, ¿de qué hablabais? Y entonces dice, pues era lo del primero, ¿no? Entonces dice, llama a un niño, lo pone en medio y lo abraza. Y yo no sé si lo pescáis, ¿no? Pero esto de abrazar al niño lo voy a explicar con una adivinanza que dice Sansón, que a mí cuando lo oí me gustó. Ya sabéis que Sansón es el del león, lo mató y entonces pasó por allí a unos días y tal, y habían hecho, las abejas habían hecho un poquito de miel, ¿no? Entonces, en una boda, ya sabéis que las bodas entonces pues era, la gente bebía, bailaba y tal, y se contaban chistes, todas esas cosas, ¿no? Pues saca la adivinanza, y la adivinanza es, del que come, salió lo que se come, y ahí lo hemos pillado, el que come el león, salió lo que se come. Dice, y del fuerte, podrías pensar que es él, la dulzura. El fuerte es Dios. Es Dios que hace a tortas el Himalaya y sale ahí con esos picos y a ver quién sube arriba, ¿no? Y al mismo tiempo tiene esa dulzura y ese toque delicado que hace las alas de las mariposas, que trata a la gente con un mimo, un primor, ¿no? Que te pone el corazón merengue de lo bueno que es, cómo nos trata, ¿no? Dice un himno de las horas que me parece que se me va a derramar el corazón, pues así lo veo yo, tierno, humildísimo, ese Jesús, ¿no? Es algo, a mí me gusta mucho. Y después el Jesús que está sujeto a sus padres, entregado, pero escondido durante 30 años. No sé si sabéis vosotros la teología de la escoba. La teología de la escoba es aquello cuando, por ejemplo, uy, qué limpio está esto, puede ser que limpio o qué bonito o lo que sea que ha hecho. ¿Y quién ha hecho esto? ¿Quién? No sé, un hermanito con la gracia de Dios, como los cartujos, un cartujo, yo qué sé quién será. La escoba siempre está detrás de la puerta, pues eso es Jesús, ¿no? Está Jesús, igual que la Virgen, sin darse importancia, ¿no? María es siempre lo mismo. Y nosotros, los hijos, nos tenemos que parecer a nuestra madre. Entonces, María, por ejemplo, sale el ángel y enseguida se pone el mandil a ayudar a su prima Isabel. O, por ejemplo, está en Caná y no está de florero. ¡Ay, qué bien la Virgen, la Inmaculada Concepción! Sino que está muy atenta, ¿no? Y después, tras la Pascua, los apóstoles ahí con miedo y tal, ella confortándoles, ¿no? Animándoles en el tema, ¿no? Hombre, en el cenáculo y en el Pilar de Zaragoza, y ahí tienes como Santiago es el primero de todos en ir a la degollina, ¿no? Y bueno, pues ahí está, o sea, la humildad, las dos cosas, ¿no? Es como lo del edificio, cuanto más alto quieres llegar, tienes que empezar haciendo mucho cimiento, profundos cimientos, ¿no? Y es lo que dice Jesús también, ¿no? Que el árbol bueno se conoce por sus frutos, pero las raíces son los nutrientes, lo que hace, y después ya la magia vegetal, ¡pum!, lo lleva arriba, como las flores, como todo va para arriba, ¿no? Y Dios parece que a los que se esconden, como que los saca adelante, ¿no? Y es así, ¿no? Me acuerdo de San Hilarión, que se metía en el desierto, una de estos de los padres del desierto, iban a buscarle y él se metía más dentro y van a buscarle. ¿Por qué? Pues porque Dios, porque no van a lucirse, pero son luz. Y entonces cuando hay luz, pues ahí está, ¿no? Entonces voy a decir que dos cositas más, no sé cómo voy de tiempo. Entonces voy a decir dos cosas, propiedades de la humildad. En realidad, pues saca todas las virtudes, es lo que hemos dicho, en la tierra tú siembras y aquello sale, ¿no? Pero yo voy a decir dos cosas. Por una parte ilumina y por otra libera, porque desprecia y suelta de ataduras de demostrar quién soy yo, el din, el don, ahí con los tirantes, ¿no? Decir al mundo todo lo que valgo, lo importante que soy, eso es cansadísimo.
Y además es ridículo, es como aquella hormiga que iba en el elefante, iban al galope y dice, jolín, qué polvareda estamos liando. La hormiga le dice eso al elefante, ¿no? Entonces, una primera frase sería que el orgullo nos hace artificiales y la humildad nos hace reales de verdad. Y los santos son reales de verdad, ¿no? Y entonces yo recomiendo aquí una homilía de San José María Escrivá de Balaguer que habla del ridículo de los soberbios, ¿no? Que parece que triunfan todo el rato, y en fin, y entonces eso, pues la gente, la verdad es que muchas veces ni le hace caso, y entonces él se pone muy susceptible y no sé qué, y se ofende y todo se mosquea, ¿no? Y entonces, pues, porque quiere que le aplaudan, que le mimen, que ay, ay, ay. Y como no le hacen caso, al contrario, que es como un niño chico, ¿no? Y la gente se ríe, pues incluso, ay, empieza a hacerse, bueno, el mártir se enferma, ay, por Dios, que me ha dado un patatús, bueno, cosas de estas, ¿no? Entonces, es como el sapo que se hinchó, se hinchó, se hinchó y ¡pum! Reventó. Pues eso. Eso es lo que le pasó al demonio también. O sea, y entonces, pues lo digo yo eso porque son verdaderas cadenas y entonces el demonio se dice, ¿quién como yo? Que se mira siempre en el espejo, pues San Miguel, que es un ángel muy subido, le dice todo humilde, ¿quién como Dios? ¿No? O sea, que la humildad no es pensar, o sea, no es pensar menos en ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. O sea, no pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo, ¿no? Y por eso es la repera, porque cuando uno se olvida de sí, sale la caridad. Y entonces el santo tiene un corazón de madre que vive extasiada, está como descentrada de sí porque vive para los demás, ¿no? Y eso es la primera imagen que tienen de Dios, los niños, ¿no? Y es la primera que se levanta, la última que se va a la cama, apaga el gas, la luz, tal, y vive de la sobra. Bueno, ya es eso, se quita el pan de la boca para darle a los hijos, ¿no? Es una hemorragia de caridad, ¿no? Que no se puede aguantar. Acabo con esto. Eh, es para medir la humildad. San Bernardo dice, para que veamos cuántos kilómetros nos faltan, dice que hay 3 niveles, la humildad suficiente, la abundante y la superabundante. La suficiente tiene que ver con la obediencia, ¿vale? La suficiente es cuando tú te sometes al superior, a Dios, a los superiores, y no importunas a tus iguales, no les das la vara, que tendría que ser otro mandamiento, porque después de los 10 mandamientos es, y no des la vara, porque aquí son las segundas moradas, que cuando uno empieza a coger cosas de religión, coge velocidad y empieza a decir, porque tú, porque tal, porque empieza a predicar a todo el mundo, no sé, pero aquí hay que empezar por uno, ¿no? Y la segunda, la abundante, es cuando tú te sometes a tus iguales, y no te impones a los pequeños, porque a veces se da eso, ¿no? Yo con mis iguales me entiendo, pero con el pequeño, ¡pam!, abusando, ¿no? Y la superabundante es cuando tú te sometes incluso a los pequeños, o sea, lo que codicias es servirles, como los ángeles del cielo, que ven el rostro del Padre, pero están cuidando de las criaturas, ¿no? Los serafines están encendidos de amor, pero luego están sirviendo con una paciencia, digo yo, infinita, no sé. La humildad, pues, es esto, ¿no? Caminar en la verdad, ¿no? Y después, claro, cuando uno camina en esa verdad salen todos los frutos del Espíritu Santo, que son 12, pues amor, paz, alegría, paciencia, y el ejemplo que me viene a la cabeza es San Francisco de Asís, que se iba a servir a los lazaretos, y entonces pues había siempre allí pues gente que estaba rabiosa, y entonces San Francisco pues lleno de amor, queriendo amar, pues lo rendía con ese amor, con esa paciencia, ¿no? Lo hacía blandito, como dice su tutela. Y, y bueno, pues eso. Después también está la alegría, que nos hablará Chiti. Santo Domingo, por ejemplo, decía que él era vigilias y rezos por la noche, como estamos haciendo nosotros, pero hasta allá. Pero después por el día, fíjate, sin haber dormido y tal, pero nadie más afable, nadie más risueño, nadie más amigo, ¿no? La humildad lleva semillas ya de santidad, ¿no? Y entonces está la modestia, la continencia, la castidad, la virginidad, incluso San Agustín habla, relaciona estas virtudes. Bueno, tengo que cortar. Entonces, lo que hemos dicho, ¿no? Todo largo camino empieza por un paso, y ese paso, lo primero es la humildad, pero la humildad tiene que estar siempre, al principio, en el medio, al final, no sea que el que se crea arriba, cuidado no caiga, ¿no? Hasta aquí. Bueno, no sé cómo está de reloj. Está muy bien, muchas gracias, padre.